Está Betsy. Bueno, chicos y chicas presentes y los que estén viendo este video, esta clase también tiene que ver con monóxido de carbono, es de analizar textos, de poder ver como cosa importante el tema de la combustión completa e incompleta del carbono con el oxígeno, y poder identificar, por ejemplo, cuando en una combustión incompleta se genera monóxido de carbono, que es el gas que estamos estudiando, el cual es perjudicial para la salud, muchas veces mortal si no se detecta a tiempo. Ustedes estuvieron viendo los síntomas, estuvieron viendo también gases contaminantes de la atmósfera, vieron a nivel organismo también cómo actúa este gas en la clase anterior. Y bueno, este trabajo es simple, es de análisis de dos textos. Fíjense si están, no sé si están viendo la clase. ¿Tienen la clase a mano todos? ¿Todas? Sí, ahí ¿Sí? se puede ver. Bueno, fíjense que comienza con un texto que se llama El canario en la mina de carbón. Les comienza a decir, bueno, cómo están los trabajadores mineros expuestos a ciertos gases, sobre todo bajo mina. Les vuelve a describir acá el tema del monóxido de carbono, y cómo se utilizaba, les cuenta cómo se utilizaban los canarios como indicadores, digamos. Fíjense que dice, surgió una idea de usar animales centinelas, se les dice centinelas. En este caso, canarios. A ver, ¿qué más de importante? Bueno, esto tenemos que comprender el texto, por qué el canario, y les dice, que se lo preguntan se los pregunta justamente después en la guía, tiene que ver con el sistema respiratorio de estas aves. Fíjense que dice, el sistema respiratorio de las aves funciona muy diferente al de los humanos y otros animales. Las aves tienen dos pulmones relativamente pequeños y aparte varios sacos de aire. ¿Se escucha un ruido? Perdón, que están trabajando acá afuera. Dependiendo de la especie de aves, 7 o 9. El aire influye entonces desde la entrada respiratoria hacia para circular. Bueno, les comenta sobre el aparato. Eh, Fíjense, después tienen una guía de preguntas, ese texto, bueno, lo van a tener que leer, ¿no? Que menciona el trabajo de los mineros, por qué se comenzaron a utilizar animales centinelas, que es lo que les leí recién. Fíjense por qué esta pregunta es clave, por qué a una persona lo afecta de... Bueno, en la pregunta E tienen que investigar ustedes los instrumentos que se utilizan para detectar gases. Eso es de investigación, lo demás lo hacen con el texto. Bueno, ¿de qué color les pregunto? Estar seguro de que no se produce monóxido de carbono. El tema de la combustión completa y la incompleta. Primero, bueno, es una introducción muy básica de lo que es óxidos básicos y ácidos. No sé si ustedes lo llegaron a ver en algún año, no se los vamos a preguntar igual, pero recuerden, los óxidos ácidos son cuando se mezcla un no metal con oxígeno, y lo contrario, sería un metal reaccionando con el oxígeno. En este caso, hablando de gases, del monóxido de carbono y el dióxido de carbono, estamos hablando de óxidos, o sea, no metales, que son los gases, reaccionando con oxígeno, justamente. Les define que es una reacción química, que dice que estos óxidos se forman mediante una reacción química entre el metal, no metal y el oxígeno, lo que dije recién. Les dice que la reacción química es un cambio químico, donde se forman sustancias nuevas. Imagínense ustedes que si reacciona, por ejemplo, el carbono con el oxígeno,
en un principio como reactivos, que es el carbono y el oxígeno, y formamos una sustancia nueva, que sería el dióxido de carbono, que sería el producto. Eh, bueno, de las ecuaciones químicas es la representación de una reacción química. Son temas bueno, nosotros en ciencias naturales, por ejemplo, los hemos visto años anteriores. La combustión completa, por ejemplo, fíjense en esa parte, cuando se forma dióxido de carbono, es la reacción que tiene el carbono con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Esa reacción está balanceada. ¿Qué quiere decir que está balanceada? Que del lado de reactivos tengo la misma cantidad de átomos que de productos. O sea, yo tengo en el lado de reactivos un solo carbono, del otro lado tengo un solo carbono. Tengo dos átomos de oxígeno y del otro lado tengo dos átomos de oxígeno. Cuando cocina, una reacción se forma una llama color azul. Eso es un indicador, entre comillas, de que está ocurriendo una combustión completa, de que está bien que suceda eso. Una combustión incompleta, que es donde se genera monóxido de carbono, se evidencia por la presencia de una llama de color amarillo. Entonces ustedes van a poder reconocerlo a partir de esta identificación visual, qué es lo que ocurre químicamente en realidad. Si nosotros vemos que hay una llama amarilla, evidencia una combustión incompleta y la formación de monóxido de carbono. Se van a dar cuenta que por ahí van a ver que la llama tiene como distintas gamas de colores y bueno, justamente tiene que ver con esta parte. ¿Qué pasa acá? Hay insuficiencia en una combustión incompleta. Fíjense que tenemos dos átomos de carbono más oxígeno, se forman dos monóxidos de carbono. Dos monóxidos de carbono. Acá les vuelvo a repetir cosas de la clase anterior, que el monóxido de carbono es un gas incoloro e insípido, contaminante del aire, y que se origina por la combustión incompleta, justamente por la reacción de la que acabo de hablar. De derivados del petróleo, que bueno, son gases, de la biomasa en los incendios forestales, y en menor medida del tabaco. Cuando una persona inhala monóxido de carbono, se produce la formación de carbohemoglobina, que es lo que vimos en la clase anterior. Y bueno, la única pregunta acá es la que tienen en actividad 2. ¿De qué color debe ser la llama de una hornalla para estar seguro de que no se produce monóxido de carbono y qué peligros presenta una combustión incompleta? Justamente es lo que acabo de decir. Debe ser de color azul, lo que evidencia que ocurrió una combustión completa, y caso contrario, una combustión incompleta en la que se forma monóxido de carbono. Ahí pueden describir, si quieren, un poco sobre los peligros del monóxido de carbono, que tienen muchísima información, y eso sería todo. Después, por eso esta clase es tan teórica que también es la actividad 3, fíjense, tiene primero las preguntas y después el texto. Es que, que no creo que bueno, van a poder analizar los síntomas, qué pasó, y eh, hay preguntas que van a tener que por ahí volver a la otra clase o investigar un poco. Fíjense que eh, lo voy a leer medio rapidito. Bueno, los hermanos María, Juana e Inés Van Gelderen, junto a Raúl Martín y Sebastián Somero, novios de las chicas, padecieron al enemigo Sil en Argentina. Aquí les qué los salvó y las medidas de prevención que se deben tomar. Por eso está muy bueno esto para responder justamente las preguntas que les hacemos ahí. Bueno, fue la noche tal, uno de los días más fríos del invierno. Fíjense que esto ocurre generalmente en invierno cuando nos refaccionamos con distintos medios, ¿no? A veces con fogatas, hay gente que no tiene acceso al gas y tiene estufas caseras.
Bueno, algo les pasa a los chicos, vení, le dijo Raúl, Juan lo despertó, balbuceó con esfuerzo y se sentó en el piso. Estaba a donde en un rato antes había comido sushi con sus hermanas y sus cuñados. Entonces me encontré con una película de terror y supe que tenía que ser frío. No podía aflojar ni ponerme nervioso, era el que mejor estaba, tenía que hacerme cargo de la situación. Falló, bueno, ahí les dice que falló la caldera, que estaba en el lavadero, empezó a quemar mal. Bueno, empezó a quemar mal, ¿qué quiere decir? Habla de una combustión incompleta, justamente. En lugar de largar dióxido de carbono, que es lo que sucede cuando hay una combustión completa, genera un monóxido de carbono, que es un gas inodoro y mortal. Hasta ese momento todo esto era ajeno para mí, dice el chico. Eh, ¿Qué más de importante de acá? ¿Qué es el monóxido de carbono? Se los vuelvo a decir. Esto es sacado de esa noticia. ¿Cómo prevenirlo? La llama siempre azul, fíjense, la cocina es para cocinar, no para calentarse. Las verificaciones que se hacen, los síntomas, qué hacer, y bueno, y acerca de la compañía de Camusi. ¿Qué les pregunta? Los síntomas que presentaron los chicos, según el relato, cómo salvaron sus vidas de un peor final, identificar dónde se produjo la falla, que lo acabo de decir recién, las medidas que los permitieron que los chicos no se intoxicaran, que los chicos se intoxicaran, perdón. ¿Por qué se producen muertes por inhalación de carbono? Lo tienen también para sacarlo de acá, anteriores. Les pregunta si hay tratamientos, creo que lo tienen en la primera clase a eso, a la primera clase de este tema, y por qué se intoxican las personas con monóxido de carbono mientras duermen y no pueden despertarse. También lo tienen dentro de los síntomas, que es lo que ocasiona y por qué muchas veces las personas ni se enteran. ¿Tienen alguna duda, chicas, para no hacerles perder más tiempo? Morena, No, Cami. Es muy bien, simplemente analizar texto, por eso por ahí explicarlo a esto es medio redundante. claro. No, por mi parte, More. igual